28 de septiembre, Belgorod, Rusia. Ucrania lleva a cabo un ataque masivo contra la infraestructura eléctrica de la ciudad. Destruyen una central termoeléctrica y 500.000 de personas quedan sin energía ni calefacción. Ucrania, fíjate bien en la fecha de este hecho. En pocas semanas, el invierno hará que las temperaturas caigan en picada en la región. Y todo indica que ese ataque no fue solo una represalia. Ucrania está preparando algo que tiene todo que ver con lo que se avecina. Durante siglos, el invierno ha sido el mayor aliado de Rusia contra sus enemigos, pero esta vez la historia podría estar a punto de invertirse. Para entender lo que está pasando, necesito mostrarte algo que sucedió hace bastante tiempo. Existe una leyenda en Rusia tan poderosa que ha moldeado su identidad militar por siglos. Los rusos llaman a esta leyenda General Moroz, General Escarcha, que nosotros conocemos como General Invierno. La idea detrás de ese nombre es simple. El invierno ruso destruye a cualquier ejército que se atreva a invadir el país. Y la historia parece confirmar eso. Al final de cuentas, 3 de los ejércitos más poderosos de la historia intentaron conquistar Rusia. Todos fracasaron y todos, según la leyenda, fueron derrotados por el frío. El primero de ellos ocurrió durante la Gran Guerra del Norte, un conflicto que decidía quién sería la potencia dominante en el norte de Europa. En 1707, el rey Carlos XII de Suecia, uno de los comandantes militares más temidos de la época, decidió invadir Rusia. Él había ganado batalla tras batalla por toda Europa. Su ejército de 35.000 veteranos parecía imparable, pero los rusos emplearon una táctica brutal. Mientras se retiraban, quemaron todo. Cultivos, aldeas, reservas de comida, todo lo que pudiera alimentar o dar refugio a los suecos fue destruido. Y entonces se anotó. Llegó el invierno de 1708, el más brutal del siglo XVIII. Hacía tanto frío que hasta Venecia se congeló. Detente a imaginar la ciudad de los canales italianos completamente congelada. Ahora imagina a los suecos en las estepas ucranianas sin refugio ni comida. Cuando llegó la primavera, solo 19.000 soldados seguían vivos. Casi la mitad del ejército había desaparecido. Y entonces vino la batalla de Poltava. En julio de 1709 fue el enfrentamiento final. El ejército sueco, ya devastado por el invierno y el hambre, se enfrentó a las fuerzas rusas. Fue una masacre. Carlos XII logró escapar, pero su ejército fue destruido. Suecia, que había sido una de las grandes potencias europeas, nunca se recuperó, y Rusia emergió como la nueva potencia dominante del norte de Europa. Un siglo después, en 1812, fue el turno de Napoleón Bonaparte. En esa época, él dominaba prácticamente toda Europa. Solo Gran Bretaña y Rusia seguían resistiendo. Napoleón decidió resolver el problema ruso de una vez por todas. Reunió a la Gran Armada, más de 400.000 hombres, el ejército más grande que Europa había visto hasta entonces. Los rusos usaron la misma táctica de los tiempos de Carlos XII. Se retiraron, quemando todo a su paso. Pueblos enteros quedaron reducidos a cenizas. Napoleón llegó hasta Moscú, pero encontró la ciudad abandonada y en llamas. Sin comida, sin refugio, se vio obligado a retirarse. Y aquí está el detalle crucial. Cuando comenzó la retirada, en octubre solo quedaban 100.000 hombres. Más de 300.000 ya se habían perdido. Y el invierno ni siquiera había llegado de verdad. Fue entonces cuando el frío entró en escena. Armand de Caulaincourt, consejero de Napoleón, describió el horror. El frío era tan intenso que acampar se volvió imposible. Los hombres se quedaban dormidos y morían. Dormir era morir. El camino estaba cubierto de cadáveres, y del ejército que invadió Rusia, menos de 40.000 regresaron a casa. Y entonces, en 1941 llegó Adolf Hitler.
lanzó la Operación Barbarroja en junio, la mayor invasión militar de la historia. 3.8 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética. Hitler pensaba que la Unión Soviética era un gigante frágil. Solo hay que patear la puerta y la estructura podrida caerá, les dijo a sus generales. Por eso no planeó para una campaña de invierno, no envió ropa adecuada, no preparó los vehículos para el frío extremo. Inicialmente los alemanes avanzaron rápidamente, pero la campaña se prolongó. Hitler cambió de objetivos a mitad de camino, perdiendo un tiempo precioso. Llegó el otoño, llegó el lodo de las lluvias otoñales, que transformó los caminos en pantanos y paralizó tanques y camiones. Y entonces llegó noviembre. Antes incluso de que comenzara el invierno riguroso, el ejército alemán ya había sufrido 734.000 bajas. Las líneas de suministro se habían colapsado. Cuando el invierno llegó de verdad, fue devastador. Las armas se atascaban, los vehículos no encendían, los soldados se congelaban. Con uniformes de verano, los soviéticos, bien equipados y preparados para el frío, contraatacaron en diciembre. No se enfrentaron al poderoso ejército que había invadido en junio. Se enfrentaron a un ejército ya quebrado, hambriento y congelado. Los alemanes fueron empujados a más de 250 kilómetros lejos de Moscú. La máquina de guerra nazi nunca se recuperó totalmente de ese golpe. 3 invasiones, 3 catástrofes y siempre la misma narrativa. El invierno ruso es invencible. Y esa historia se volvió propaganda, se volvió identidad nacional, una verdad absoluta en la mente de millones de personas. Pero, ¿y si toda esa historia fuera mentira? En 1981, un historiador militar, Alan Chu, publicó un estudio que lo puso todo de cabeza. Chu analizó estas 3 invasiones en detalle y llegó a una conclusión devastadora. El invierno no derrotó a esos ejércitos, ya estaban derrotados cuando el invierno llegó. Mira los números. Carlos XII de Suecia perdió el 45% del ejército. Antes de que comenzara el invierno más severo, Napoleón perdió el 76% de sus tropas antes de las primeras nevadas fuertes. Hitler sufrió 734.000 bajas antes de diciembre de 1941. Antes de que el general Invierno hiciera su entrada. Entonces, ¿qué fue lo que realmente destruyó a estos ejércitos? Las razones son diversas: logística, enfermedades, hambre, desgaste de combate. Los suecos murieron porque los rusos quemaron todas las cosechas y suministros en el camino. Napoleón perdió cientos de miles de hombres por tifus y disentería. En el verano y otoño, la Gran Armada estaba hambrienta y enferma. Mucho antes de que llegara el frío, Hitler subestimó completamente la capacidad soviética. Sus líneas de suministro colapsaron y sus tropas quedaron atrapadas en el lodo del otoño. Cuando llegó el invierno, el ejército alemán ya estaba al límite. El invierno no causó esas derrotas. El invierno solo terminó el trabajo que las fallas logísticas y estratégicas ya habían comenzado. Como Thiel escribió, la historia del general Invierno se creó para ocultar que esos poderosos ejércitos occidentales fueron humillados por los supuestamente inferiores rusos. Pero, ¿por qué todavía existe? Bueno, porque es conveniente. Para los derrotados, culpar al clima es más fácil que admitir su propia incompetencia. Para los rusos, eso es la propaganda perfecta. Refuerza la idea de que Rusia está protegida por fuerzas casi divinas y que el país es invencible. Pero al final, ¿qué tiene que ver todo esto con Ucrania? Todo. Por primera vez en siglos, la dinámica se invirtió por completo. Y existen 4 razones fundamentales para eso. La primera razón es que Rusia no solo se está defendiendo, está atacando. En las invasiones históricas, Rusia defendía. Podía retroceder, usar sus ciudades como refugio y acortar sus líneas de suministro, mientras forzaba al enemigo a extender las suyas hasta romperlas. Pero ahora Rusia es el invasor. Soldados rusos están en trincheras expuestas, en campos abiertos, al final de líneas de suministro largas y vulnerables. Mientras tanto, los ucranianos defienden sus propias ciudades.
Hay edificios con sótanos para protegerse. Hay líneas de suministro cortas y más seguras. Y aquí llegamos a un punto importante. Cuando las piezas empiezan a encajar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Rusia está intentando desesperadamente capturar ciudades como Pokrovsk y Kostiantynivka ahora, al final del otoño? No es solo por estrategia militar, es supervivencia. Esas ciudades tienen edificios, tienen sótanos, tienen refugio contra el invierno que se acerca. Rusia está literalmente en una carrera contra el tiempo para sacar a sus soldados de los campos abiertos antes de que las temperaturas bajen a 20 grados bajo cero. Rusia. La segunda razón es por un personaje nuevo, el general Lama, del que aún no he hablado. Él llega primero antes de que el general Invierno haga su entrada. Los rusos llaman a esto Rasputitsa, lo que significa, en otras palabras, la temporada de los caminos malos. Los ucranianos lo llaman Bezdorishchia, que significa sin caminos. Es la época en que la lluvia de otoño transforma el suelo en un mar de lodo pegajoso y profundo. Ahora, considere esto. Es innegable que los tanques modernos son más poderosos que los de la Segunda Guerra Mundial, pero hay un problema. Son más pesados y se hunden en el lodo exactamente. De la misma manera, la Rasputitsa obliga a todos los vehículos pesados a usar solo las carreteras pavimentadas. Y eso es un regalo para quien defiende. ¿Sabes por qué? Porque convierte al atacante en un jugador predecible. Ucrania sabe exactamente cuál es su próxima jugada, por dónde van a pasar. Y con eso, pueden preparar zonas de muerte precisamente en esos puntos. Una gran parte de las pérdidas rusas de vehículos en esta guerra sucedió así. Primero, el vehículo se atascaba en el lodo, luego era destruido por artillería o drones. Paradójicamente, en invierno, el suelo congelado mejora la movilidad al soportar vehículos pesados. Pero hasta entonces, la Rasputitsa funciona como un periodo bastante complicado, una prueba brutal. Rusia necesita ahora consolidar posiciones, luchando también contra el lodo. Si no lo logra, quedará aún más expuesta cuando llegue el frío. La tercera razón es que Ucrania está preparada. Rusia, bueno, déjame contarte algo. El sistema logístico ruso ha fallado desde el primer día de la invasión. ¿El motivo? Varios. Corrupción, mal mantenimiento, falta de personal calificado, deserciones. Todo eso corroe la capacidad rusa de mantener a las tropas abastecidas en la línea del frente. Mientras tanto, Ucrania recibió un apoyo masivo de la OTAN para la preparación de invierno. Equipos modernos de varias capas, botas especializadas para la nieve, sacos de dormir modulares, tiendas de campaña calefaccionadas. Eso no es un lujo, eso se traduce directamente en soldados que pueden luchar efectivamente en el frío extremo, mientras que el enemigo sufre por el frío, la hipotermia y la congelación. Y llegamos a la cuarta y última razón, y la más revolucionaria. La tecnología moderna destruyó todas las reglas antiguas de la guerra de invierno. Históricamente, la nieve tenía la capacidad de ofrecer algo de camuflaje, pero hoy en día no. El invierno moderno en Ucrania ha creado algo que los militares llaman un campo de batalla transparente. Sin hojas en los árboles, sin vegetación, todo queda expuesto. Satélites comerciales y militares observan cada movimiento. Miles de drones de reconocimiento sobrevuelan constantemente. Cualquier intento de reunir tropas para un ataque sorpresa es detectado horas antes de que suceda. El elemento sorpresa crucial en ofensivas históricas de invierno simplemente ya no existe. Y luego tenemos los drones visión en primera persona. Drones de visión en primera persona, pequeños cuadricópteros adaptados de modelos comerciales de carreras, armados con granadas o cabezas de lanzagranadas propulsado por cohete. Ellos lo cambiaron todo. Antes, la zona de peligro en el campo de batalla tenía algunas centenas de metros de profundidad. Ahora, de 10 a 20 kilómetros, cualquier cosa que se mueva en esa zona puede ser destruida en minutos. Camiones de suministro, tanques de combustible, artillería siendo reposicionada, ambulancias evacuando heridos, todo es un objetivo potencial. Eso crea un nuevo tipo de estrangulamiento.
Las unidades rusas en la línea del frente quedan aisladas, no pueden recibir munición, no pueden recibir comida, no pueden recibir refuerzos. En otras palabras, es un cerco de alta tecnología. Y en invierno, cuando el frío se suma al hambre y a la falta de munición, la situación se vuelve insostenible rápidamente. Y Ucrania desarrolló una estrategia específica para aprovechar esto. Funciona más o menos así. Primero, usan drones y artillería para crear zonas de muerte alrededor de las posiciones rusas más avanzadas, cortando el flujo de suministros. Luego, emplean drones y misiles de largo alcance para destruir puentes, vías férreas y depósitos en la retaguardia rusa, asfixiando su red logística. Y por último, la aniquilación. Una vez que las unidades rusas estén aisladas, congeladas, muriéndose de frío, hambrientas y sin municiones, enfrentan una elección simple: rendirse, morir de frío y hambre o ser destruidas en el lugar. Y se equivoca quien piensa que esta estrategia es solo teoría. Ya ha funcionado en la práctica. En 2022. Los contraataques ucranianos en Kharkov y Cherson usaron exactamente este enfoque. Las fuerzas rusas, aisladas y sin suministros adecuados, colapsaron y retrocedieron rápidamente. Ahora, Ucrania puede repetir esto a una escala mayor este invierno. Pero eso solo si logra mantener las ciudades clave durante la temporada de lodo que está ocurriendo ahora. Y hay un detalle fascinante que casi nadie ha notado. Rusia no está usando ese mito del general invierno en su propaganda actual, y por una buena razón. Sería como si admitieran que ahora están en la posición de Napoleón y Hitler. Al final, los soldados rusos serán quienes se congelen en tierra extranjera, lejos de casa y con suministros vulnerables. Invocar al general invierno ahora sería básicamente decir que estamos en problemas. Entonces, el mito que fue tan poderoso durante tantos siglos se convirtió en un elefante blanco y congelado en la sala, que nadie quiere mencionar. Una cosa está clara: las próximas semanas serán decisivas. La batalla ahora no es solo por territorio, es por condiciones de supervivencia. Si Rusia logra capturar y consolidar posiciones en las ciudades durante la Rasputitsa, el invierno traerá combates urbanos brutales. Recuerden Mariupol-Bakhmut, lucha casa por casa, piso por piso. Pero si Ucrania logra mantener esas ciudades obligando a los rusos a pasar el invierno en posiciones expuestas, entonces la combinación de frío extremo, líneas de suministro cortadas por drones y la falta de refugio adecuado puede quebrar la capacidad ofensiva rusa. Puede forzar otra retirada masiva, como vimos en 2022. Por primera vez en la historia moderna, el general invierno podría luchar contra un ejército ruso. El mito forjado en las nieves de Poltava en 1709, consolidado en la retirada de Napoleón en 1812 y confirmado en la derrota de Hitler en 1941. Podría encontrar su fin en los campos congelados del Donbass. No porque el invierno cambió, sino porque todo lo demás cambió. ¿Quién ataca? ¿Quién defiende? ¿Quién está preparado? Y principalmente cómo se libra la guerra en... El aliado más confiable de Rusia durante 3 siglos podría estar a punto de cambiar de bando. Y eso, más que cualquier batalla individual, puede cambiar las reglas del juego. ¿Y tú qué opinas? ¿Podrá este invierno cambiar el rumbo a favor de Ucrania? Deja tu opinión en los comentarios. Si este contenido te fue útil, no olvides suscribirte al canal y compartir este video. Hasta la próxima.